La historia estándar de la revolución científica culmina con la vida de un hombre, Sir Isaac Newton. Humilde servidor de la Royal Society, 2 veces parlamentario, científico que conjunto con Einstein es sinónimo de la física en la actualidad. Pero también había otro Isaac Newton. O sea, era el mismo tipo, pero este Newton era un poco diferente. Del mítico irracional e hiperactivo. Este Isaac Newton también era un alquimista, obsesionado con lo oculto y las verdades ocultas y no racionales. En 1666, luego de que Newton se graduara, en Cambridge cerraron sus puertas debido a la peste bubónica. Newton regresó a su casa en Lincolnshire y tuvo lo que nosotros llamamos Annus Mirabilis o Año Milagroso. En un año, Newton descubrió las leyes de la gravedad, cuando una manzana supuestamente cayó sobre su cabeza, aunque esto probablemente no sucedió en realidad, y estableció las ideas centrales que lo llevarían a inventar el cálculo, o inventarlo en su conjunto. Comenzó a desarrollar la teoría de la luz, que sostiene que la luz blanca se compone de 7 colores visibles, por lo que creo que fue un buen año para él. Sin embargo, eso no era cierto para todos. En ese otoño, un gran incendio arrasó Londres durante 4 días, destruyendo gran parte de la ciudad. Además, también tenía plagas. Pero como mencioné, había otras características de lo excéntrico que era Newton. Esto le creó un problema casi profesional, porque durante un tiempo Cambridge le pedía a los profesores que se convirtieran en sacerdotes anglicanos, y él no era exactamente un cristiano ortodoxo. Newton pensó que la Santísima Trinidad no tenía sentido. Creía que tenía un acceso exclusivo a un tesoro sagrado de la sabiduría, tanto religioso como científico, transmitido de Dios a Noé, de Noé a Moisés, de Moisés a Pitágoras, Pitágoras a él. Un poco egocéntrico, diría yo. Sin embargo, Newton también fue un gran alquimista, así como su amigo Robert Boyle y John Locke. Pero Newton estaba obsesionado con la alquimia, o pensaba filosóficamente sobre cosas al cambiarlas. Si bien no consideró a la alquimia algo separado de sus investigaciones, sino más bien como qué es lo que hace, no se alejó mucho de la corriente alquímica dominante. Mantuvo sus hornos ardiendo durante días y días, transmutando metales. De hecho, la sección más grande de sus obras completas son en alquimia, o sea, pensar que podría haberse dedicado a matemáticas, física, hubiera hecho una contribución, pero se dedicó a la alquimia, una pérdida de tiempo para mí. Dicho eso, Newton no estaba interesado en convertir los metales en oro, sino que él trataba de entenderlo todo. Newton volvió a trabajar en Cambridge en el año 1667 y continuó trabajando en sus ideas revolucionarias. Primero publicó sobre óptica en 1672 en Philosophical Transactions of the Royal Society, con la que se conoce con su experimento crucial. Newton demostró que la luz se compone de rayos de diferentes colores que se pueden dividir utilizando un prisma, y que estos rayos no pueden ser divididos utilizando un segundo prisma, y que el color de la luz se puede volver blanco utilizando un espejo. Y eso en su momento fue un gran avance. En ese momento hubo un debate sobre la relación de la luz y el color. Newton teorizó que la luz está hecha de diferentes colores que son visibles solo cuando están refractadas o dobladas. El compañero de Newton, un destacado científico, Robert Hooke, creía que la luz era una onda. Newton, así como René Descartes, la luz es un corpúsculo o una partícula. El artículo sobre óptica le valió a Newton ser miembro de la Royal Society, que también resultó ser bastante controvertido, ya que muchos pares de Newton creían en la versión aristotélica de la física óptica y otros creían en la versión de Descartes. El debate duró décadas y llevó a Newton a rechazar la vida pública. A través de su trabajo sobre óptica, Newton desarrolló el primer telescopio refractor funcional, utilizando espejos para enfocar la luz. El trabajo de Newton sobre la luz se recopiló en un libro llamado Optic en 1704. Para entonces la óptica newtoniana había superado a sus competidores aristotélicos y cartesianos. Eso no es todo, porque es Newton el que estamos hablando. Cuando terminó el libro Optics, hizo una serie de queries o preguntas, aunque en realidad no eran preguntas, sino declaraciones retóricas
destinadas a orientar futuras investigaciones. Como que te tira los títulos y vos tenés que ir averiguando a partir de ese título. Muy interesante, la verdad. En la primera edición hubo 16 consultas. Mientras continuaba con su propia investigación, Newton agregó más queries a sus ediciones posteriores, hasta 31. Preguntas fueron más allá de la física óptica, sobre las naturalezas y la transmisión de calor, la posible causa de la gravedad, la electricidad, cómo Dios creó en el principio, lo que sería lo del Big Bang, y la forma correcta de hacer ciencia, y la conducta ética de los seres humanos. Tanto el trabajo de óptica en sí mismo, estas preguntas influyeron en la ciencia durante siglos. Pero un nuevo paradigma en la óptica no fue a lo que hizo Newton conocido, ni por hacer el primer cálculo en la velocidad del sonido, ni por todas sus brillantes ideas. Newton es mejor conocido por ser la persona que matemáticamente perfeccionó el astronómico sistema de Copérnico, Kepler y Galileo. Todos describieron matemáticamente cómo funcionaba la gravedad, preparando el escenario para la mecánica clásica. Y el tercero introdujo el cálculo en el mundo. En los primeros 2 capítulos del libro describió matemáticamente cómo funciona la gravedad, preparando el escenario para la mecánica clásica. En el tercer capítulo introdujo el cálculo en el mundo. Y uno puede pensar que esto es mucho para meter en un libro, pero bueno, entonces no sería Newton. Newton dejó caer los principios fundamentales de la física natural, o simplemente Principia, en 1687 a la edad de 43 años. El trabajo sobre el libro comenzó unos años antes, cuando Edmund Halley, el astrónomo de quien se toma el nombre para el cometa Halley, le preguntó a Newton sobre sus pensamientos sobre el modelo de movimiento planetario de Kepler, cómo el Sol controló invisiblemente a los planetas. A Newton le tomó unos años, pero lo que entregó fue un libro que dio respuestas bastante completas. De hecho, muchos de los contemporáneos de Newton no pudo entender completamente Principia, porque la matemática era muy densa. Principia estaba compuesto por 3 axiomas, o principios básicos. En la introducción, Newton explica que si se toma en cuenta su sistema, obtiene la ley de cuerpos que originalmente de Galileo. En el primer libro se centró en el movimiento de los cuerpos en espacio libre, estableciendo los principios básicos del cálculo, la rama de la matemática que se refiere a las derivadas integrales. Newton describió cómo funciona la fuerza centrípeta, explorando las implicaciones de su matemática con respecto a cómo se mueven los objetos. Pero Newton descubrió el cálculo en términos de geometría, porque, acordate, nadie había escuchado de cálculo antes. En el segundo libro se refería al movimiento de los fluidos, al movimiento de los cuerpos en un medio restringido como un fluido, en su lugar de un espacio libre. Esta fue la respuesta de Newton para Descartes, cuyo sistema propuso que los planetas avanzan por un fluido de éter. En el tercer libro, finalmente, se dirigió a lo que era la mecánica celestial. Newton especificó por primera vez que la gravedad era la fuerza que sostenía a todos los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. En este libro unificó los principios de Kepler, Copérnico, Galileo y Descartes en un sistema matemáticamente unido. Esta fue la primera vez que los científicos naturales en Europa tienen un sistema único para la comprensión de qué es y cómo se mueven los planetas desde Aristóteles. El trabajo de Newton es un muy buen ejemplo de la nueva intangibilidad mecánica en las ciencias. La intangibilidad mecánica es solo una idea de lo que un hecho sobre la naturaleza es cierto porque se pueden hacer cosas con él, como predecir los movimientos de los planetas, incluso si no entendemos cómo es, por ejemplo, la gravedad. Ahora, a pesar de que lo grandioso que es Newton, la historia de otra persona que inventó el cálculo es igualmente fascinante. Gottfried Wilhelm von Leibniz nació en Leipzig, lo que hoy conocemos como el Sacro Imperio Romano.
hoy en el sur de Alemania. En 1646 era un pueblo al sureste de Alemania con 500.000 de habitantes. Leibniz, ahora sí lo dije bien, escribió su primer libro de arte combinatoria o sobre arte combinatoria a la edad de los 19 años, en ese año fatídico 1666. Leibniz trabajó en casi todas las áreas de la filosofía natural, remodelando el funcionamiento de las bibliotecas, inventando la calculadora mecánica, creando la notación binaria que 3 siglos conocemos más tarde sería el centro de lo que hoy conocemos como la informática. Además llegó a ser una figura muy importante en el campo de la filosofía. Leibniz trabajó en elementos de cálculo en 1675, independientemente de Newton. En la disputa, este viaje se convertiría en la evidencia principal de una larga disputa sobre quién inventó el cálculo primero. Un grupo de matemáticos ingleses acusaron al alemán de haber vislumbrado las obras de Newton. Un grupo de matemáticos ingleses acusaron al alemán de haber vislumbrado las notas inéditas de Newton, que significa que ahí le chismoyó el trabajo y pudo sacar provecho antes de que se publicara. Pero ¿qué descubrió Leibniz en 1675, más de una década antes de Principia? Él utilizó el cálculo integral por primera vez en la historia para encontrar el área debajo de un gráfico de una función, lo cual puede no sonar tan impresionante, pero en su momento lo fue. Inventó algunas notaciones o símbolos importantes que se usan hoy en día, incluida la D para los diferenciales, el símbolo integral, que es una S larga, significa la palabra latina suma. El problema es que Leibniz no publicó nada hasta 1684 y no expuso su teoría completa, expresando la relación inversa de integración y diferenciación, o mejor conocido como el teorema fundamental del cálculo, hasta 1693, mucho después de Principia. Esta demora, junto con la creciente rivalidad de estos pensadores de diferentes países, significó que Leibniz nunca recibió el crédito que realmente merecía. La Royal Society, de la cual Newton era presidente, favoreció a Newton desde el principio. Nunca le dieron la oportunidad a Leibniz de dar su versión de los hechos, fallando a favor de Newton, el presidente de la sociedad, en 1713. A su muerte, Leibniz tuvo que luchar para demostrar que él había inventado el cálculo sin consultarlos con las notas de Newton. Y encima todavía no hay una edición completa de los trabajos de Leibniz en inglés, que es el idioma académico más usado. Ahora, el papel de la Royal Society acá es importante, porque en ese momento en que las sociedades científicas nacieron por primera vez, estos eran salones donde los filósofos naturales podían debatir ideas. La primera sociedad científica fue la Royal Society de Londres, fundada en 1660 y otorgada una carta real por el imperio en 1662. Aquí, los filósofos naturales sostenían discusiones semanales. La sociedad consistía en miembros elegidos o fellows de la Royal Society, que Elon Musk fue elegido hace poco. Se agregan las letras FRS a las iniciales de su nombre, como ser un doctor. Robert Hooke se convirtió en el curador oficial de la Royal Society y Newton sirvió como presidente en 1703 y 1727, casi 24 años. La Royal Society no estaba sola. La Academia de Ciencias de París se estableció en 1666, con sede en el Louvre. La Academia mantuvo los observatorios reales y celebrados en salones públicos. El cercano Royal Garden, fundado en 1626 y abierto al público en 1640, también sirvió como una forma de difundir nuevas ideas sobre la ciencia. Es importante señalar acá que las sociedades científicas funcionaban como editoriales. Además de que las revistas comparten los últimos descubrimientos, como los Royal Society Transactions filosóficas, imprimieron libros que sirvieron como la micrografía de Hooke en 1665, obviamente Principia de Newton en 1687. Las sociedades científicas también fueron un lugar de debate, incluido el súper injusto Newton versus Leibniz sobre el cálculo. Con el intercambio de ideas que las sociedades científicas facilitaron,
la filosofía natural se convirtió en una empresa pública. Impresión, disponibilidad de correo entre naciones, incluso rivales, con unos a los otros, se volvió crucial para la distribución del conocimiento. Pero las sociedades también ayudaron a generar una nueva necesidad en los comienzos de la Europa moderna de los conocimientos expertos, mostrando la utilidad de la ciencia, asegurando el clientelismo del gobierno y ayudando a desarrollar aplicaciones comerciales por los descubrimientos de sus miembros. Y a todo esto yo creo que nunca se va a poder dar a esa gran mente que nació en ese pueblito rural por su contribución a la historia de la ciencia. Pero el punto más importante es que la vida de Newton fue parte de toda una cultura científica dedicada a una vida acerca de buscar el conocimiento y saber qué hacer con él. Para el momento que Newton dejó Cambridge para convertirse en superintendente de la Casa Real de la Moneda, en 1696, el paradigma de la producción de conocimiento científico se había desplazado de Europa. El paradigma del conocimiento